Prometimos cuando arrancamos, Sol, Juli, Sí. hablamos de estas declaraciones del presidente Javier Milei, que sería bueno que las repitas, Sol. No los odian lo suficiente a los periodistas. Vamos a hablar con Paula Moreno, que es presidenta del Foro de Periodismo Argentino de FOPEA. Paula, Alejandro Divias y saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Paula. ¿Escuchás? Ahí te escucho. Ahí te escucho fenómeno. Perfecto. Bien. Bueno, decía Paula Sol, que sería bueno que las repitas, Sol. No los odian lo suficiente a los periodistas. Vamos a hablar con Paula Moreno, que es presidenta del Foro de Periodismo Argentino de FOPEA. Paula, Alejandro Divias y saluda. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Paula. ¿Escuchás? Ahí te escucho. Ahí te escucho fenómeno. Perfecto. Bien. Bueno, decía estas declaraciones del presidente, sobre todo porque más allá de lo que pueda decir, de lo que pueda expresar, se dan en un marco donde la semana pasada hubo un periodista dueño de un medio al que le pegaron. ¿Cómo está analizando FOPEA estos momentos del periodismo argentino? A ver, la verdad es que se da en un marco donde tenemos muchos periodistas lesionados en diferentes modos en el último tiempo. Sí. No todo es físico, digamos. No todo es físico y además entiendo que lo decís por lo de Navarro, ¿no? Sí. Y en esa semana, de hecho, tuvimos situaciones en diferentes lugares del país. Tuvimos un caso en Formosa, también de límites de acceso. Si entran en la página de Ministerio de FOPEA lo van a poder ver también. La verdad es que lo que tenemos es una seguidilla de situaciones que en principio tienen como un primer escenario fuerte, el mundo digital, la virtualidad, pero que también estamos viendo que sale de ese espacio y que empieza a tener coletazos serios en lo físico, ¿no? Ya no es un ataque simbólico, digamos, sino que hay otras cuestiones que se van dando también en espacios donde los colegas o están trabajando, son identificados, algunos más conocidos que otros, y también hay una respuesta a esta casi validación de la rabia hacia el periodismo, ¿no? La verdad que lo vemos con preocupación, no puedo decirte otra cosa, y lo hemos expresado en diferentes momentos, de la historia de FOPEA y en este último tiempo, estos últimos año y medio, 2 años, la verdad que también, con mucha preocupación. Porque la verdad que tenemos un momento de una intensidad y con una lógica de amigo-enemigo que la verdad que nosotros no estamos para eso, ni es un lugar que ni que nos agrade ni que nos corresponda. No es esa nuestra tarea. Sí, Paula, mirá cómo será el vértigo que a uno habla del caso porque bueno, fue uno de los más comentados, el de Navarro, pero el de Pablo Grillo, el fotógrafo, del reportero gráfico, tampoco es, digamos, ya casi lo tenemos olvidado, y me parece que también fue un punto de quiebre, ¿no? El de Pablo Grillo, efectivamente, lo que pasa es que, mira, hay como diferentes puntos de análisis, digamos, en esto, ¿no? A ver, lo de Pablo Grillo o lo de Navarro el otro día, esa agresión física, a veces es lo primero que simbolizamos como una agresión concreta y real. Pero cuando nosotros vemos en las manifestaciones, por ejemplo, o en diferentes espacios, a colegas que van a hacer una cobertura común y son empujados o son escupidos, y de la variedad de medios, desde diferentes sectores. Tenés desde La Nación Más hasta C5N, hasta gente de TN, hasta medios de las provincias. Acordate del caso de Cadena 3, del auto, ¿no? Lo que nos preocupa en verdad en todo esto es que en realidad hay un discurso que verdaderamente proviene de la principal voz política del país y de la principal voz institucional, y de casi una milicia digital que acompaña ese tono, que en definitiva lo que termina haciendo es validando la agresión de ahí para abajo y generando un ambiente de violencia, ¿no? Ese es un dato preocupante. A veces es la agresión física en extremo, como fue el caso de Grillo, pero también hay otras agresiones en lo cotidiano que nosotros intentamos y las vamos registrando todo el tiempo, porque lo que no creemos, por lo menos desde una organización de periodistas, que no podemos hacer es normalizarlas, ¿no? Claro. Entonces, bien. ese es el punto. Sí. Estamos hablando con Paula Moreno, titular de FOPEA. Cuando arrancó el programa también planteamos, yo planteaba que, bueno, estos son los hechos de agresividad, como bien decís vos, física, pero también hay una cuestión
en donde el presidente, por ejemplo, hace todo el arco, ¿viste? Porque cuestiona a Brancatelli y a Paulino Rodríguez, digo, mete a todos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque hay una crítica sobre la gestión. Parece que el gobierno lo que no tolera es justamente esto. La crítica, es una mirada distinta, totalmente. Y por eso, la verdad que ha logrado en algún aspecto que algunos sectores, inclusive del periodismo, que hasta desde planteos ideológicos o miradas ideológicas muy distantes, en este aspecto coincidan, ¿no? Sí, en esto de decir, este es el límite. El límite es la intolerancia es un discurso que no me gusta. A ver, puedo estar de acuerdo o no, discutámoslo. Claro. Permitime repreguntar. Claro. Permitime repreguntar y vemos entonces cómo podemos llegar a un punto. Quizás tenemos un punto en común, pero hacemos el debate, la discusión. Y eso es lo que está cancelado, en definitiva. Bueno, Paula, quizás... ¿no? Y el gris. Perdóname, te interrumpí, decime. No, te decía que la sensación es que lo que está cancelado, o sea, lo único válido es el extremo. Y lo que está cancelado es todo lo que pueda generar alguna mirada alternativa desde un gris. Que es un ni es un gesto de tibieza. Claro. Es una mirada alternativa, es otra mirada, ¿no? Tolerar eso es el problema del momento. Bueno, quizás Milei esté logrando algo, que esa grieta se cierre y que los que piensan diferente, o los que pensamos diferente, los que estamos en veredas opuestas desde lo, no sé, económico, social o laboral, tengamos un punto de encuentro en esto. Me parece que capaz que es un logro de Milei en el medio de todo este derroteo, ¿no? Milei lo hizo, decís. lo pudo hacer. Bueno, vaya, no sé, habrá que dejarlo andar. Lo que sí está claro es que si hay una buena masa de ciudadanía entendiendo que el gris tiene valor, hay miradas disonantes que tienen que ser escuchadas, bueno, quizás sea un paso adelante en una discusión un poco más fértil, más interesante. Lo que no puede pasar es, insisto, es normalizar, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿y qué hacemos con este escenario? Bueno, no dejemos de mirarlo. Claro. Normalizar es lo peor que nos puede pasar, porque en definitiva lo que vamos a estar haciendo es incorporando eso a lo cotidiano, y es insostenible desde lo laboral, desde lo personal, desde lo institucional, desde lo democrático. Paula, ¿cómo estás? Sol te habla. ¿Cómo estás? Dos preguntas. Primero, con el tema de los grises está bastante difícil, vemos socialmente, la gente también está muy tirada para blanco o para negro. Si hay alguna acción concreta que se pueda hacer a nivel defensa. Y segundo, ¿cómo está la situación de las mujeres periodistas que suelen ser el target más usual cuando se ataca desde las redes? Mira, nosotros estamos presentando hoy por la tarde, y los invito a participar de nuestra presentación del informe 2024 del Monitoreo de Libertad de Expresión, con algunos datos muy interesantes. De hecho, hace unos días presentamos también el trabajo que hicimos con UNESCO sobre periodistas amenazadas, que también tiene datos muy puntuales sobre el trabajo de las mujeres periodistas hacia adentro de las redacciones y el reflejo también en sus producciones periodísticas, ¿no? Los condicionamientos y demás. A ver, ese es un punto a analizar. Nosotros lo que hacemos es trabajar para identificar los casos y abordar situaciones particulares con acompañamiento, o más que acompañamiento, digo, por lo menos para visibilizar esos casos, ¿no? En cuanto a qué se hace con el gris, el gris se pone de relieve. A nosotros nos toca hacer eso. Si me preguntás si es exitoso, y la verdad es que es un remo de todos los días. Claro. Porque lo que tenemos, y no me gusta ni siquiera decir enfrente, lo que tenemos como voz disonante, como la voz fuerte, es la voz más poderosa del país. A ver, no importa si votaste o no votaste a Milei, claro, si te gusta más o te gusta menos el presidente de la nación, pero es el presidente de todos los argentinos, es mi presidente. Entonces, da igual que a mí me guste más o menos, yo digo, es la voz institucional y su voz me representa. No debe haber margen para una lógica de amigo y enemigo. Es el presidente de todos y de todas. En definitiva, me parece que hay que poner en valor eso, que hay voces disonantes. Yo creo que, a ver, quizás en algún lugar hay que depositar la esperanza y quizás hasta sea un mensaje más ligado con la necesidad de supervivencia de lo que elijo todos los días, que es mi profesión, ¿no? Pero yo creo que las audiencias en algún momento, que esto no es bueno para la gente, para la ciudadanía, y que agobia, que cansa. Y no sé si por reiteración va a caer por su propio peso, porque ya da igual.
da igual, todos los días una nueva, digo, y todos los días castigando, digo, nosotros no podemos normalizarlo, pero me da la sensación que, bueno, por repetición cansa. Y quizás pierda efecto, no lo sé. A nosotros lo que sí nos preocupa es que esa voz es potente, que ordena a todo un entorno, sobre todo digital, en contra de, porque tampoco creemos que esto sea casual ni que sea un mal día del presidente levantándose y haciendo esto, sino que hay toda una estrategia que tampoco que está organizada, digamos, ¿no? Cuando vemos todo el rebote que tiene en todo un segmento de cuentas afines, eso no, digamos, sería una casualidad de las más importantes del mundo mundial, digamos. Sí, a ver, yo esto lo relaciono también, Paula, con en su momento algunos referentes libertarios desde los streaming y demás, y hasta hicieron un acto, hablaron del brazo armado de la Libertad Avanza. Digo, eso también es peligroso, ¿no? Porque parece que tenés un ejército para actuar desde lo físico y demás. Bueno, yo creo que milicias digitales, que sí hay una estructura organizada, definitivamente. Es que claramente no es casual. Cuando uno lo ve, nosotros hoy vamos a presentar un informe a propósito de eso, mira, y después los invito a verlo también en el libro de monitoreo porque lo vamos a reflejar. ¿Cuáles son los puntos, los ejes en el 2024 de los dichos de Milei, el rebote que tuvo dentro de las redes? Y por otra parte, los dichos del presidente fuera de las redes, por ejemplo, en un programa de televisión, y cómo eso marca la agenda virtual también, el ida y vuelta, ¿no? Y es muy notable, y eso, insisto en que hay como un canal que replica desde ese lugar. No es una frase muy feliz la del brazo armado que utilizaron alguna vez, no es. Pero quizás sea gráfica. Sí. ¿No ves, y esta es la última y te dejamos, ¿no ves que también hay una expresión, un lenguaje en donde el presidente y sus seguidores utilizan esto de la milicia, o sea, vamos a una guerra, los tenemos que aniquilar, la batalla de no sé qué cosa? ¿No notás que también hay otro ingrediente para analizar? Bueno, de hecho la batalla cultural, la base un poco de esa discusión tiene que ver con esto, con los extremos. Hay algunos discursos, con los discursos extremos y casi el lenguaje, la batalla, la trinchera, el arma, el brazo armado. Hay como hay un léxico y un modo, un vocabulario muy, muy particular. Pero tiene que ver con una lógica. Hay un libro, no sé si lo leyeron, Los Ingenieros del Caos. Sí. Se plantea eso. Interesante en este sentido, claro, del uso del lenguaje. Mira, y justamente esta tarde, perdón la insistencia, pero la verdad que todo esto que estamos hablando va a ser muy desarrollado porque es el tema del momento. Vamos a estar hablando sobre el uso del lenguaje con Fernández Díaz y con el doctor Gil Lavedra sobre estos temas, porque nos parece interesante analizar la palabra y la fuerza de la palabra. Nosotros trabajamos con la palabra. Seguro. Paula, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio del Plata. Te mandamos un saludo enorme. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Por favor. Paula Moreno, presidenta del Foro de Periodismo Argentino de FOPEA, 13:49. Del Plata a la tarde.